Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo número 18. El versículo que leemos es el versículo número 9 al versículo número 14. Gloria a Dios. Deuteronomio, amados hermanos, está en los primeros libros. Está Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y luego está Deuteronomio. Amén. Está entre los 5 libros del Pentateuco. Gloria a Dios, hasta que todo lo encuentren. Deuteronomios, capítulo número 18. Vaya a Génesis para que se le haga más fácil. Se va a Génesis, Éxodos, Levítico, y ahí están Números, y después de Números está ya Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Capítulo 18. Búsquelo con paciencia, hermanitos, que aquí estamos para aprender. No somos todos maestros, sino que, hermanos, tenemos que aprender algún día. Amén. ¿Lo tenemos todos? Leemos el verso 9 del capítulo 18. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versículo 9. Dice así el verso 9, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te dio, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a gorreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. Oremos al Señor diciendo: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar una vez más, Señor, delante de tu maravillosa presencia. Te pido, Padre de la gloria, que seas tú, Padre eterno, hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, instrúyanos, Señor, que tu palabra, Padre eterno, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra, para que así, Señor, nosotros podamos aprender cada día más, Señor. Tú que conoces nuestros corazones, tú que conoces nuestras vidas, Padre de la gloria, háblanos, instrúyanos, Señor, para que podamos vivir vidas agradables delante de ti, maravilloso Dios. Te lo he pedido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a meditar en estos versículos que hemos leído. Y quisiera hablar sobre los peligros de las costumbres de este mundo. Los peligros de las costumbres de este mundo. Vivimos en un mundo donde está lleno de costumbres, está lleno de situaciones y cosas que al parecer no causan ningún daño, pero a la final
no es conforme a la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que mantenernos a la expectativa de la palabra del Señor para no caer en ninguna cosa que vaya a hacernos caer de la gracia de nuestro Dios. Nuestro Dios, por su gran misericordia, nos ha salvado. Si hoy somos salvos es gracias a que nuestro Cristo dejó su trono de gloria y vino a esta tierra para que nosotros, dice, tuviésemos vida y la pudiésemos tener en abundancia. Aquí en este capítulo 18 vemos que una vez más el Señor le manda al pueblo de Israel un mensaje de advertencia. Y los mensajes de advertencia que están en la palabra del Señor, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en saber escucharlos. Y no solo escucharlos, sino también el obedecerlos y el tener el entendimiento de que si Dios nos advierte de algo, es porque Él no quiere que nosotros caigamos en alguna maldición. El Señor quiere la bendición para nuestras vidas, pero nos advierte para que nosotros no caigamos de esa bendición y que venga a convertirse, después de estar en una bendición, que venga a convertirse en una maldición. Cuando uno analiza de dónde han provenido todos los males a este mundo y todos los males a la vida del hombre, nosotros entendemos que fue debido a la desobediencia delante de Dios. La desobediencia fue la que vino, hermanos, a traer el trastorno a la vida humana, porque entonces el hombre cayó de la gracia del Señor, y al caer de la gracia del Señor ya no hubo más que irse a la perdición, irse al pecado, irse al adulterio, a la fornicación, a la hechicería, a la brujería, a todas esas cosas que son desagradables delante del Señor. Prestemos mucha atención a la palabra del Señor. Yo sé que ustedes, cada uno de ustedes, estudia la palabra del Señor, pero sería bueno de que nosotros, cuando leamos estos versículos de advertencia, será mejor que nosotros nos detengamos y que pensemos en que esa advertencia para el pueblo de Israel también es una advertencia para nuestras vidas. Aquí en el verso número 9, el Señor le habla al pueblo de Israel diciendo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. En otras versiones dice: no aprenderás según las costumbres de las otras naciones. Los que vivían en la tierra de Canaán tenían a un dios que lo adoraban, y era el dios Moloc, más conocido como el dios Sol. Entonces este dios Moloc que los cananeos adoraban era un dios inventado por los hombres. Cuando uno analiza el proceder de todos estos dioses, han sido inventos de hombres que a la final lo que trae, en vez de la bendición, era una maldición. A este dios Moloc, o el dios Sol, le hacían sacrificios. Dice que a los niños recién nacidos o a las niñas las pasaban por el fuego. En ofrecimiento, ustedes saben que hay costumbres buenas y costumbres malas. La costumbre de ellos era ofrecer a sus hijos a este Dios. Ahora, otra acción buena de la que nosotros hacemos como cristianos, cuando un padre viene y dice: yo quiero presentar a mi hijo, a mi hija delante de Dios. Pero nosotros sabemos que es delante de aquel que vive y permanece para siempre. Pero aquellos le ofrecían sus hijos a este Dios, y unos
Algunos no se conformaban con solo pasarlos por el fuego, sino que otros los quemaban en el fuego y se lo ofrecían a ese Dios. Entonces aquí es donde el Señor envía este mensaje al pueblo de Israel y le dice claramente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ahí tenemos ya alguna práctica que no, una persona que es cristiano, una persona que es temerosa de Dios, no puede practicarlo. Los adivinos son, hermanos, esos que el Señor aborrece. Luego dice: ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces aquí tenemos de las cosas que son abominación de delante del Señor. Ustedes saben que nosotros a este lugar venimos a alabar y venimos a glorificar al Señor. Pero hay otra puerta ahí. Y usted sabe qué puerta es. Y que el Señor lo reprenda. Y que un día el Señor, hermanos, termine con todos ellos. Porque allá adentro hay un brujo. Y yo me imagino que ha de estar Él, hermanos, haciendo lo que sea para que nosotros cerremos en este lugar. Pero saben que nosotros prevaleceremos porque el Dios que está con nosotros es un Dios poderoso. Y Él no nos va a desamparar y Él no nos va a dejar solos. Pero aquí donde están ellos es donde hacen las abominaciones delante del Señor. Y yo les digo en el nombre del Señor, amado hermano, amada hermana, tenga mucho cuidado el día que usted piense irse a meter a un lugar como este. Podrá decir: no, ahí no voy porque ahí está la iglesia y pueda que algún hermano me vea, voy a ir allá. Del ojo del Señor no nos escapamos. Tengamos mucho cuidado, porque estas son las cosas que desagradan delante del Señor. No podemos nosotros caer en esas cosas que son desagradables, porque el Señor lo que va a hacer con nosotros es bendecir nuestras vidas. Pero ahora, ¿por qué el Señor le da esa advertencia al pueblo de Israel? Porque no quiere que el pueblo de Israel caiga en una maldición. Desde el momento que el pueblo de Israel empezara a volcarse tras la adoración, a volcarse tras esos dioses que ningún poder tienen, porque la palabra del Señor dice que ningún poder tienen. No pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es robarles el dinero. Perder, hermanos, imagínense, termina sin dinero en el bolsillo y termina también con la maldición de parte del Señor. Entonces nosotros en este mundo en el que vivimos está lleno de todas esas cosas. Porque hay brujos, hay hechiceros, hay hombres que leen las cartas, hombres que leen las manos. Yo me recuerdo en una ocasión en mi trabajo, pasó alguien a querer leerme la mano. Y me dijo: te leo la mano. Y yo le dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Yo no creo en esas cosas. Yo en el único que creo es en el Cristo de la gloria. Y ahí mismo se dio la vuelta y se pasó. En otras ocasiones lo miré pasar ahí enfrente, pero ya nunca entró, porque sabía que ahí era rechazado. Pero ¿cuántos lugares no pasan donde la gente, claro, que permite que le lean las cartas? Permiten que hermanos, que les adivinen. Y hay gente que está tan cerrada en su mente y en su corazón que creen, hermanos, de que les van a poder resolver el problema. Pero la advertencia, amados hermanos, es para nosotros, que ya conocemos a un Dios poderoso,
La advertencia y el mensaje es para nosotros, para que nosotros entendamos que al único que nosotros tenemos que clamarle es al Dios de la gloria. Al único que nosotros tenemos que pedirle, el que obre sobrenaturalmente, es al dador de la vida. Y de ahí nadie más nos podrá ayudar. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, de que el único que nos puede ayudar es nuestro Dios. Aquí la advertencia en el verso número 10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. El Señor allá en el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 26, le dice: no comeráis cosa alguna con sangre, no seréis agorreros ni adivinos. Ya les dijo a ellos, ese es un mensaje para ellos. Les dice: no seréis agorreros ni adivinos. Luego en Éxodo 2:18 dice: a la hechicería no dejarás que viva. Así dice claramente. Oigan cómo Dios les hace ver lo que es desagradable. Éxodo 2:18, a la hechicera dice: no dejarás vivir. Entonces claramente el Señor marcó un límite. Marcó un límite el cual el pueblo de Israel no tenía que salirse de esos límites. Y nosotros también tenemos un límite. Nosotros tenemos un límite como cristianos. Tenemos que saber que hay cosas y hay prácticas en este mundo que son desagradables delante de la presencia del Señor. Como cuando se menciona, cuando viene el día de Halloween, muchos se emocionan. Ay, no, hermano, es que es para los niños. Si usted supiera el trasfondo de todas esas cosas, tendría mucho cuidado. A la final todas esas cosas son desagradables. ¿Saben que cuando aquí celebran Halloween, se reúnen los brujos? Los brujos tienen templos. Por ahí por donde nosotros trabajamos hay un templo de brujos. Yo no sé, la hermana que trabajamos juntos, no sé si se ha dado cuenta, pero ahí pasa cada ratito. Ahí hay un templo de brujos. Aquí en la Jerusalén hay otro templo de brujos. Y por todos lados hay templos de brujos. Y saben que en esos días ellos se reúnen porque el deseo de ellos es celebrarle el día a Satanás y que el Señor lo reprenda. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que es una costumbre que no va conforme a la voluntad del Señor, que es algo desagradable delante del Señor. Y lo que nosotros tenemos que hacer es mejor reunirnos a orar y reprender todas esas cosas. No es que yo salgo solo por los dulces, hermanos. Si dulces quiere, yo se los regalo en cualquier día. Pero no salgamos por eso. Porque aunque digamos que es por una cosa, a la final terminamos ofreciendo. Muchos los que tienen hijos le ofrecen los hijos, aunque diga que no. Y hay que tener mucho cuidado. Levíticos 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados con ellos. Yo Jehová vuestro Dios les está diciendo: no consultéis. No se puede consultar a los encantadores ni a los adivinos, porque saben, hermanos, que es en contra de la voluntad del Señor. Y ahí eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, en que cuando nosotros tal vez entremos en esas consultas, o la gente que entra en esas consultas, hermanos, está desagradando al Señor. Y en vez de una bendición, lo que va a conseguir es una maldición. Entonces, si nosotros no queremos las maldiciones de parte de Dios para con nuestras vidas, tenemos que saber que hay un Dios al que hay que honrar.
En la Biblia nosotros tenemos ejemplos, muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de aquellos siervos que no se quisieron doblegar. ¿Se recuerdan ustedes aquellos tres jóvenes hebreos que llegaron, hermanos, allá donde estaba el rey Nabucodonosor? Y este rey dice que, hermanos, trató de que ellos se doblegaran ante la estatua hecha, hermanos, hacia él. Hicieron una estatua de él. Entonces dice que fue un edicto. Un edicto es un mandamiento, es una orden escrita que era obligado que toda persona, cuando la estatua pasara, tenían que arrodillarse delante de ella. Entonces, cuando venía la gran estatua, todos los de esa nación se doblegaban delante de la estatua. Entonces, pero empezaron a ver que cuando se doblegaban, 3 se quedaban de pie. Y dijeron, ¿quiénes son estos? Con que son estos hebreos. Ellos tenían en claro. ¿Saben? Cuando alguien ha entendido el mensaje de Dios, ellos habían leído la palabra del Señor. Entonces, al ellos leer la palabra del Señor, sabían que era desagradable delante del Señor. Entonces dijeron, no, yo quiero ser obediente a mi Dios. No me voy a doblegar ante nada que no sea el Dios de la gloria. Entonces ellos tenían esa plena claridad de que no podían doblegarse ante algo que no sea la voluntad del Señor. Y hoy, hermanos, hay mucha influencia para que los jóvenes, aquellos jóvenes que le sirven al Señor, hermanos, hagan prácticas que son desagradables. Y tal vez hasta le hacen bullying en la escuela. Le hacen burla en la escuela diciendo, no, es que tú no eres normal, tú no eres igual, porque mira, nosotros nos vamos de fiesta, nos vamos a aquello y hacemos esto y hacemos lo otro y tú no lo haces, tú. Y tal vez lo puedan tratar de que es el más aburrido o la más aburrida, pero usted tiene que tener algo en claro, de que usted conoce la verdad de Dios y no va a hacer algo que vaya a ofender al Dios de la gloria. Estos hombres no se doblegaron ante la estatua, ante el edicto, ante el mandamiento, porque sabían que ellos tenían que honrar a un Dios de la gloria. Entonces fueron llevados ante el rey, y el rey les dijo, con que ustedes son los que no se doblegan. ¿No saben quién soy yo? Yo soy el rey. Si yo quiero, les dice. Yo se lo estoy parafaseando. Pero les dice, si yo quiero, yo ahorita los mato a ustedes. Ustedes están en mis manos. Y así es el enemigo. El enemigo es amenazante. El enemigo es atajante. El enemigo quiere intimidarlo. El enemigo quiere hacerlo sentir como que aquellos sí tienen la razón. Entonces así vino. Este rey vino cumpliendo un papel diabólico. Porque les dijo claramente, si ustedes no hacen lo que yo les digo, ustedes no saben lo que les puede pasar. Ustedes están en mi mano. Yo los puedo destruir. Entonces vienen estos 3 jóvenes y tenían convicción. ¿Saben qué es lo que es tener convicción? Estar completamente seguro de lo que queremos. ¿Usted sabe lo que quiere? ¿Usted sabe qué percibe con el Señor? ¿Tiene la plena seguridad de que está usted en el lugar correcto? No estoy hablando de iglesia, estoy hablando del Cristo que servimos. Tenemos que estar convencidos. Ahora, ¿ha pensado usted si hay algo que lo pueda mover de lo que usted cree en el Señor? De su esperanza, de que somos, hermanos, dependencia del Señor, de que nuestra vida está en las manos de Dios y que nadie nos va a mover de su gracia, de su misericordia, y nadie va a cambiar nuestra manera de pensar. Pero para eso, para que alguien pueda tener esa mentalidad, es necesario que esté lleno de la palabra del Señor. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta, el conocimiento
de su palabra. Ignoramos muchas cosas y pensamos, no, entonces no, es que eso no lo dice la Biblia. No lo dice porque no lo ha leído. Pero si nosotros nos preocupamos por aprender el mandamiento del Señor, vamos a ver que hay muchas cosas que en este mundo son desagradables delante de la presencia del Señor. Entonces este rey les dijo, los voy a meter en el horno de fuego. Si ustedes no se postran ante la estatua, los voy a meter en el horno de fuego. Ellos dijeron, ¿sabes qué, rey? Nosotros conocemos la palabra de Dios. Y nuestro Dios no permite que nosotros nos dobleguemos delante de nadie más que no sea nuestro Dios. Y si nosotros vamos a perder nuestra vida, no importa que la perdamos, pero nosotros a nuestro Dios no lo vamos a defraudar. ¿Y saben cuál fue la respuesta de nuestro Dios? Como ellos no defraudaron a Dios, porque ellos se negaron a postrarse en la estatua. Porque si ellos se hubiesen postrado en la estatua, sería otra versión en la Biblia. Se hablaría de esos tres jóvenes que no se tuvieron en cuenta la palabra del Señor, sino que se doblegaron ante la estatua. Entonces la versión hubiese sido otra. Ellos no hubiesen sido vistos como aquellos que a través de ellos ahora nosotros podemos saber de que nuestro Dios nos libra si nosotros nos aferramos y si nosotros, hermanos, le obedecemos a Él y si nosotros solo nos doblegamos delante de Él. Pero ellos tenían bien en claro este mandamiento de este capítulo 18. Ellos lo leían. Para mí, muchos de ustedes es primera vez que leen este capítulo 18. Primera vez. Porque no nos gusta leer la Biblia. Yo en esta semana llegué a este capítulo 18 y empecé a leer. Y lo primero que captó mi mente fue esto. Otra advertencia de nuestro Dios hacia el pueblo. Y yo dije, esa es una advertencia para mí. Yo tengo que tener mucho cuidado. Entonces estos tres jóvenes tenían claramente este versículo, este capítulo 18, tenían este versículo 9 hasta el verso 14, aunque en ese tiempo no se usaban los versículos, pero la ley de Dios la tenían en claro, la palabra de Dios la tenían en claro. Entonces ellos fueron metidos al horno de fuego por razones que se negaron doblegarse ante la estatua. Pero ¿saben qué significó eso? Que el rey pudo ver que el Dios en el que ellos creían es un Dios vivo. Que ese Dios es un Dios que tiene poder, porque, hermanos, los metieron en un horno de fuego y ellos no se quemaron. No se quemaron. ¿Pero por qué no se quemaron? Porque honraron a Dios. ¿Y saben qué dijeron? Si el Señor no nos salva, de todas maneras nosotros no nos doblegaremos ante la estatua. Tenían una plena seguridad. Pero ¿cuánto se necesita para que nosotros nos dobleguemos? ¿Cuánto se necesita? ¿Un par de dólares? ¿15 minutos de placer? Tenemos que tener nosotros una convicción de que todas estas cosas que están en este lugar es para que nosotros tengamos claro que la bendición de Dios está para con aquellos que honran su nombre. Hay peligros, y son los peligros de que caer en esa desobediencia delante del Señor. El Señor claramente advierte acá
Dice el verso número 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios, oigan, ha hecho estas naciones, ha echado estas naciones de delante de ti. Porque el Señor desechó a esas naciones, a esas personas que vivían en la ciudad, en la tierra de Canaán. Porque conocieron al Dios de la gloria y lo desecharon. Ellos, hermanos, no quisieron obedecer la palabra del Señor. Ellos no quisieron obedecer, hermanos, al mandato, a la ley de Dios. Ellos, hermanos, realmente quisieron las cosas más fáciles. Para ellos era más fácil ir y consultar la bruja, consultar el brujo. Le es más fácil ir a comprar menjurjes a la botánica que venir 2 horas de rodillas delante de la presencia del Señor. Porque eso es lo que venden ahí. Todo lo que ahí venden es diabólico. Ojalá, yo le pido al Señor, digo yo, Señor, no permitas que un día yo mire a un hermano de la iglesia entrando ahí, porque voy a esperar a ver con qué sale. Y siempre yo ando cincho. Yo ando cincho. Y yo no lo voy a agarrar a golpes, a puños, porque no. Un padre corrige al hijo con cincho. Y yo lo voy a agarrar a cinchazos. Ya si usted me pega para atrás, yo me voy a dejar. Ahí se arregla usted con Dios. Pero que Dios nos guarde a nosotros de caer en todas estas cosas. Saben, hermanos, que todas estas cosas son desagradables delante de la presencia del Señor. Efesios capítulo 4 verso 17 al 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces nosotros estamos, hermanos, estamos sabidos de que nuestro deber es andar y caminar en esta tierra con el temor de Dios. Que no vaya a salir por ahí cuando usted vaya caminando alguien que le quiera leer las cartas o que le quiera leer la mano, o que, hermanos, le diga, hermanos, que le puede adivinar su futuro. Que el Señor lo reprenda. Eso es peligrosísimo. Hay gente que consulta a los muertos. Ustedes saben cuando dicen: no, es que yo quiero escuchar la última voz de mi abuelito. Entonces van, y hermanos, y van con el brujo. Y entonces el brujo empieza a invocar el espíritu del abuelito. Pero ¿saben qué es eso? No es el espíritu del abuelito. Es un demonio que viene y se presenta y hace la voz del abuelito. Todas estas cosas, si el Señor las advierte no solo una vez, sino muchas veces con anticipación, es para que nosotros entendamos de que todas esas cosas no son agradables delante de Él, sino que son desagradables. Y lo único que va a traer a la vida de cada persona es la maldición. Y lamentablemente muchas personas andan en esa maldición. Dice Gálatas 5:20 al 21. Dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces aquí vemos nosotros que hay muchas listas de las cuales son desagradables delante del Señor, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque del ojo del Señor no hay escapatoria. Pero saben, hermanos, que la respuesta a todo esto el Señor se la da al pueblo de Israel. El Señor, del verso 15 en adelante, el Señor le dice al pueblo de Israel claramente, le dice: yo enviaré, le dice, a un profeta, a ese oír, a ese escuchar. Entonces nosotros sabemos de que el Señor envía a alguien que nos da el mensaje, y ese mensaje viene de parte de Dios. Y saben que a ese profeta nosotros hoy lo tenemos con nosotros. ¿Y saben quién es? El Cristo de la gloria. Ustedes saben que Moisés fue un profeta enviado por Dios. Entonces dice: yo enviaré otro profeta como Moisés, que advertirá. ¿Y qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esa tierra? Nuestro Señor Jesucristo vino a traer un mensaje. ¿Qué mensaje era? El mensaje era, hermanos, de que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que, hermanos, que va a rescatar nuestras vidas, que nos va a salvar de la culpa, del pecado. Y a Él es el que nosotros nos tenemos que doblegar ante ese Dios, ante, hermanos, ante su enviado, que es Cristo Jesús. Nuestro Señor envió a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario para salvar nuestras vidas. Y déjenme decirle que fuera de Cristo Jesús nosotros no necesitamos absolutamente nada. Él dijo: lo que pidieres a mi Padre en mi nombre. ¿En el nombre de quién? El Señor nos dio un hombre y un nombre que tiene potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese es Cristo Jesús. Y Él es el que está aquí en esta hora. ¿Cuántos creen que Cristo está en este lugar? Entonces nosotros ante hermanos, las proposiciones del enemigo, déjenme decirle que no se deje engañar. Porque el enemigo lo único que quiere es que nosotros caigamos de la gracia del Señor y que perdamos las bendiciones que Él tiene para con nuestras vidas. Mucha gente que hoy está en esclavitud del enemigo es porque se dejaron susurrar en la mente. Y hoy, hermanos, da tristeza porque la iglesia del Señor está sufriendo todas estas cosas. Se escuchan cosas en iglesias que realmente no deberían de estar pasando, pero están pasando. ¿Pero por qué razón? Porque se han olvidado de los mandamientos del Señor. Y el mandamiento del Señor tiene que estar presente siempre en nuestros corazones. No importa que sea lo que el enemigo le ofrezca. Téngalo por claro que el enemigo dice su palabra que es mentiroso desde el principio. No hay verdad en él. Cuando habla de mentira, dice de suyo habla. Porque es mentiroso, porque es hipócrita
Él, hermanos, es amigo de las personas hasta cuando lo tiene loco de drogas en la calle. Hasta ahí es su amigo. Él es amigo hasta las puertas de la cárcel. Él es amigo hasta cuando usted llegó a la puerta del brujo. Hasta ahí dice, ya lo tengo en mis manos. Porque desde que consultó un brujo, ya no es agradable delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que el Señor nos ha dado un Cristo que nos va a ayudar. Que en las luchas y en las pruebas Él estará con nosotros. Que en toda situación Él se va a glorificar sobrenaturalmente. Y déjenme decirles, ante el único que nos tenemos que doblegar es ante nuestro Señor Jesucristo y ante nadie más. Porque Él es el único que va a obrar sobrenaturalmente en nuestras vidas. Pero la advertencia es que tengamos mucho cuidado con las cosas que no son conforme a la voluntad del Señor. Pongámonos de pie. Digamos, Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Padre de la gloria, que tú nos has concedido, Señor, de habernos permitido, Señor, poder estar una vez más delante de tu maravillosa presencia, Padre de la gloria. Porque tú nos has concedido, Señor, una vez más poder estar delante de ti, maravilloso Dios. En esta hora, Padre de la gloria, te pido que seas tú, Señor, tomando el control de cada corazón, tomando el control de cada vida, de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre de la gloria. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, delante de nuestras vidas, Padre de la gloria, para que nosotros, Señor, podamos, Padre, honrarte a ti, maravilloso Dios. Que nosotros podamos tener presente tu maravillosa palabra, Señor. Te lo pido, Padre de la gloria. En esta hora dígale al Señor, Señor, ayúdame, Padre de la gloria, a mantener presente tu palabra, Señor. Que yo no, Señor, me olvide de tu palabra, Señor, sino que yo la pueda tener guardada en mi corazón, Señor, porque yo no quiero caer en ninguna maldición, Padre de la gloria. Así como